Bienvenidos y bienvenidas a Inversión con Sentido, una colaboración de Kaya Impacto y Efecto Colibrí, el primer podcast en español dedicado a la inversión de impacto. Una serie para sumergirte en la inversión de impacto y buscar impulsar un mundo más justo y más sostenible. Profundizamos en las filosofías, los modelos de inversión y las mejores prácticas para aplicar o obtener fondos de inversión de impacto, para que conozcas todo lo que querías saber sobre la inversión con sentido. Soy Anne Rambaud, partner en Kaya Impacto. Kaya Impacto es una consultoría financiera para emprendedores sociales y fondos de inversión para apoyarles con sus finanzas, due diligence y sus estrategias de levantamiento de capital. Hoy estamos muy felices de recibir a Jorge de Angulo, director asociado en Acumen. Jorge tiene una experiencia increíble en el sector de inversión de impacto, ya que lleva más de 16 años de experiencia en el sector. Empezó en Acción, que es una organización sin fin de lucro dedicada a crear un mundo financieramente más inclusivo, invirtiendo especialmente en proyectos de inclusión financiera. Y desde hace más de 2 años, Jorge trabaja en Acumen. Acumen es un fondo de inversión de impacto de capital paciente. Acumen ha invertido en más de 130 empresas, más de 130 millones de dólares a través de África, América Latina y Asia del Sur. También Acumen ha impulsado mucho el sector a través de la creación de comunidades de líderes globales y también por Acumen Academy, una plataforma increíble que comparte conocimientos, skills y cursos sobre el tema de emprendimiento social y inversión de impacto. Hola, buenos días, Jorge. Pues muchísimo gusto y muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast Inversión con Sentido. Entonces, pues bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Anne. Un gusto estar acá. Encantado de hacer este podcast con ustedes, que según entiendo es uno de los primeros, si no el primero en español. Entonces me parece fenómena esta oportunidad y les agradezco muchísimo haberme invitado. Pues muchas gracias. Y entonces voy a arrancar con la primera pregunta. ¿Me podrías contar un poco cómo nació tu interés sobre el sector de inversión de impacto? ¿Qué te trajo al sector? Y pues al final, ¿cómo lograste entrar en este sector? Especialmente hace más de 14 años en Colombia, pues todo estaba por hacer, ¿no? Entonces nos encantaría conocer tu recorrido. Gracias. Pues sí, digamos, este ha sido el grueso de mi carrera y tal vez me remonto como a las épocas en que estaba haciendo mi maestría en Washington, D.C., por allá como en el año 2004, me comencé a enterar de un naciente movimiento que era el movimiento de las microfinanzas. Y me di cuenta que ese era un buen camino para poner en práctica las destrezas que había adquirido en la banca y mi interés un poco más general que estaba en el desarrollo económico. Yo entré en ese momento a trabajar en ese grupo, siendo mi primera aproximación al mundo de la inversión de impacto, término que pues desde luego no se conocía como tal en esa época. Era un tema muy distinto. Era el tema, digamos, de invertir en instituciones de microfinanzas en esa época. Era, digamos, parte de lo que se conocía en esa época como de desarrollo internacional. Entonces no existía, ni siquiera no se había acuñado todavía el término como tal, o si se había acuñado no era muy conocido en esa época. Entonces esa fue como mi génesis, empezando a buscar trabajo después de mi maestría. Me di cuenta, digamos, de este sector y de lo que podía hacer, digamos, con mis destrezas dentro de ese sector. Genial. Y en todo este recorrido, ¿cómo has visto la evolución de este sector de inversión de impacto en estos últimos casi más de 15 años de experiencia? Pues sí, yo creo que justamente el éxito de ese movimiento de las microfinanzas en los primeros años del siglo XXI despertaron el interés de algunos inversionistas institucionales. De hecho, hay un caso muy sonado y también desafortunadamente un poco controversial, que fue la oferta pública inicial de acciones que hizo el Banco Compartamos en México en el 2007. Acción fue parte del grupo inicial de inversionistas de este banco y logró una rentabilidad muy importante en su inversión. Esto
en mi opinión, comenzó a despertar el interés de los banqueros formales, de los inversionistas institucionales. De hecho Jacqueline Novogratz, la fundadora de Acumen, empezó a incursionar en el mundo de las microfinanzas antes de fundar Acumen en el año 2001. Entonces el dinero comenzó a fluir inicialmente en este sector a los fondos de capital privado especializados en inclusión financiera y en sus actividades adyacentes, y luego comenzaron a aparecer un poco más adelante fondos con actividades un poco más amplias y con mandatos de incursionar en sectores más amplios, por ejemplo salud, agua y sanidad, energía limpia, agronegocios, solo para mencionar algunos pocos. Y hubo después, digamos, el interés de fondos como Acumen en particular, que tenían, digamos, focos multisectoriales, invertían, digamos, en regiones y en actividades que cubrieran varios sectores. Entonces yo creo que ese fue, digamos, como la evolución que yo he visto, y ya pues hoy en día hay un ecosistema muy robusto en muchas partes del mundo, incluido Latinoamérica, para invertir no solo en inclusión social, en inclusión financiera, que es uno de los pocos sectores que existen para generar, digamos, un impacto importante en la región. Genial. Y entonces ahora estás trabajando en Acumen, que es un fondo que se puede caracterizar por ser un fondo Impact First o de capital paciente. Sabemos que el mundo de inversión de impacto es muy diverso, y en vez de un sector de inversión de impacto, muchas veces hablamos de un spectrum de diferentes tipos de fondos de inversión de impacto. ¿Dónde posicionarías Acumen sobre este spectrum? ¿En qué se diferencia pues, de un fondo tradicional o un fondo filantrópico? ¿Cómo se caracteriza? Ok, muy bien. Entonces yo creo que empecemos un poco con diferenciar lo que es, digamos, un fondo de capital privado, un fondo de capital de riesgo tradicional. Esos fondos buscan principalmente optimizar los retornos financieros para sus inversionistas, y muy rara vez tienen consideraciones diferentes a este criterio, digamos, principal de retorno financiero. Los fondos de impacto propiamente definidos buscan lo que se conoce como una doble o una triple rentabilidad, donde se priorizan, además de la rentabilidad financiera, criterios, por ejemplo, como el de impacto social y el de impacto ambiental en todas o en la gran mayoría de las decisiones de inversión. Un fondo de impacto utiliza el mismo rigor en la selección de sus inversiones y en la forma como conduce sus procesos de debida diligencia, solamente que incorpora unos criterios de selección más amplios que los de los fondos de capital de riesgo o de capital privado tradicionales. Y tal vez una diferencia también importante es que los fondos de impacto tradicionalmente tienen una aproximación mucho más cercana a las compañías en las cuales invierten que algunos de los fondos tradicionales de capital privado, de capital de riesgo. La gran mayoría de los fondos de inversión de impacto generalmente van acompañados con un rol muy activo en gobernabilidad, y tienen también la posibilidad de enviar a distintos expertos a las distintas compañías en las cuales invierten, digamos, teniendo un papel muy activo en la etapa post-inversión para sacar estos modelos de negocio adelante, y sobre todo para cerciorarse que estas empresas en las cuales invierten tengan, digamos, un criterio de impacto social, un criterio de impacto ambiental, y que no se desvíen, digamos, de esa misión. Yendo a Acumen, el fondo pionero, que es aquel que está, digamos, bajo el ala de Acumen, la ONG, es un fondo, yo diría, bastante único, y es único porque está fondeado por capitales filantrópicos. En América Latina, por ejemplo, este fondo comenzó a operar en el 2013 y actualmente tiene el apoyo de varias organizaciones, tanto internacionales como locales. Entre ellas es importante mencionar la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, USAID, el Fondo Multidonante para las Naciones Unidas para la Paz y la Fundación Bancolombia, entre otros.
El hecho de que este fondo pionero se fondee con donaciones permite que Acumen pueda hacer dos cosas que son bastante únicas. Una es empujar las fronteras de riesgo, invirtiendo en modelos de negocio que son verdaderamente innovadores desde el punto de vista de escala y sobre todo desde el punto de vista de impacto social. Y la segunda cosa importante es que permite invertir con horizontes de tiempo más largos que los de un inversionista tradicional y eventualmente que los de un inversionista de impacto tradicional también, es decir, invertir por espacio de 5 a 7 años, probablemente incluso más largo, en lo que nosotros llamamos efectivamente capital paciente. En Acumen priman los criterios de impacto sobre los criterios financieros. De ahí, a tu punto, nos consideramos un fondo que somos Impact First. Las inversiones son vistas en este contexto como un medio y no como un fin para resolver uno de los problemas que más aquejan a la humanidad actualmente y que consideramos que es absolutamente primordial, que es aquel de la erradicación o la disminución de la pobreza. Habiendo dicho eso, no obstante, nosotros somos bastante diferentes a una fundación. Nuestras inversiones tienen, de todas formas, la expectativa de generar un retorno y en casos muy, muy excepcionales damos una donación. El año pasado, por motivos de COVID, tuvimos la posibilidad, digamos, de recoger fondos adicionales y con eso hacer unas donaciones, pero eso fue, digamos, un criterio muy exclusivo y muy enfocado dentro del contexto de la pandemia. Los recursos que nosotros tradicionalmente invertimos son inversiones y son 100% reembolsables. El fondo pionero le apunta a recuperar el capital con un retorno de 1x. Y como entidad sin ánimo de lucro que es Acumen, todos los rendimientos son reinvertidos por Acumen para hacer nuevas inversiones en modelos de negocio que sirvan a los más pobres. Este enfoque, pensamos nosotros, maximiza el impacto de las donaciones de nuestros aliados y le da a nuestras compañías sobre todo el tiempo para hacer las iteraciones y los cambios necesarios para llegar a los modelos de operación que consideren más acertados. Sí, entonces es muy interesante y muy completo y justamente pues, o sea, tener un modelo de impact first o de capital paciente, me imagino que trae algunos beneficios, pero también puede traer algunas desventajas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como pues los beneficios y las desventajas de tener un fondo de impact first? Gracias. Entonces, el capital paciente de Acumen es apropiado para empresas que están en una etapa temprana y que están probando sus modelos de negocio y su tesis de impacto social. Entonces, en este orden de ideas, en mi opinión, las ventajas radican en tener un socio que está alineado y comprometido con el éxito de la empresa por una etapa larga de tiempo. Esto permite pues que haya continuidad en las políticas porque Acumen pues como socio está metido dentro de la junta directiva de las empresas, está ayudando digamos a la gerencia a tomar las decisiones estratégicas, entonces esto permite digamos que haya continuidad en el tiempo. Por otra parte, dado que los promotores, los emprendedores no están presionados por ayudar a buscar una salida en un tiempo corto de tiempo, esto les permite enfocarse de manera muy consistente y muy consciente en sacar el negocio adelante, cumpliendo las metas financieras y de impacto social. Entonces, esas son, digamos, las ventajas que yo veo, digamos, del modelo de capital paciente o de Impact First de Acumen. No obstante, cuando tú comparas eso con una donación de una fundación eventualmente, pues tiene, digamos, probablemente desde el punto de vista del emprendedor algunas desventajas, ¿no? La primera y la más evidente es que estos son, pues, fondos a categoría de inversión. Acumen en algún momento va a estar buscando una salida de sus inversiones y Acumen como socio y como miembro en muchos casos de la junta directiva pues les está exigiendo resultados a los empresarios de una manera muy concienzuda y muy cercana. Acumen está
a diferencia de una fundación que eventualmente da una donación y después pide una serie de reportes, Acumen como inversionista tiene un rol muy involucrado en estas empresas y como socio se mete, digamos, con esos empresarios a ayudarlos verdaderamente a sacar esos modelos de negocio adelante, que si bien eso puede ser una ventaja, también puede ser visto, digamos, como una intromisión en el caso de un promotor y de una persona que tiene, digamos, su compañía propia. Y en muchos casos nosotros hacemos inversiones de capital, de equity, y eso pues trae muchas veces una dilución del empresario, del fundador de la compañía, que es pues parte, digamos, de lo que hace cualquier fondo de capital privado, de capital de riesgo. No obstante, es importante aclarar que el modelo de inversión de Acumen nunca busca tener control sobre las empresas en las cuales invierte, busca sí tener una minoría significativa que nos permita tener un rol importante en la compañía para estar, digamos, influenciando las decisiones de la gerencia, pero nunca, digamos, tener un control sobre ellas. Entonces, esas son, digamos, lo que yo creo son las principales ventajas y las principales desventajas del modelo de capital paciente como lo tiene planteado Acumen en sus inversiones. Genial. Y entonces, para entender un poquito más, hablando de salidas, sé que es un tema un poco nuevo también en el sector de inversión de impacto porque pocos fondos han hecho algunas salidas. En términos de las inversiones en equity que ya se hicieron, ¿tienen una visión a futuro de qué tipo de salidas podrían ir buscando? ¿Cuáles serían las más viables con las inversiones que ya han hecho? Uh-huh. De momento, en el portafolio de América Latina no hemos tenido ninguna salida. Tenemos algunas compañías bastante maduras y de las cuales estamos pues muy contentos, digamos, con el desempeño tanto financiero de impacto como de impacto, y en esas podríamos estar buscando una salida en el mediano término, pero pues no hemos tenido, digamos, un éxito como tal en el comienzo. No obstante, en todas nuestras inversiones nosotros buscamos la posibilidad, y lo dejamos muy claro desde un comienzo, de que en algún momento vamos a querer nuestro capital de vuelta y vamos a querer una salida. Y digamos, importante mencionar tal vez dos opciones, digamos, de salida que vemos como las más claras. En el modelo que nosotros tenemos de invertir de la mano con comunidades, con asociaciones de productores en distintas partes de la Colombia rural y de la Latinoamérica rural, muchas veces lo que hacemos es un esquema de recompra de acciones donde la salida no es a un tercero, sino es a la compañía misma. Y cómo funciona es que en la medida en que las compañías comienzan a tener flujos de caja positivos, comienzan a crear un fondo de recompra de acciones para que poco a poco, y en la medida en que de nuevo la compañía tiene flujos de caja positivos, se comienza a recomprar las acciones de Acumen hasta que a lo largo del tiempo, en un horizonte de tiempo, de nuevo de capital paciente, 7 a 10 años, se logra comprar la totalidad de las acciones de vuelta. Acumen sale, coge su capital y lo invierte, digamos, en modelos de inversión similares, y la asociación de productores se queda con una compañía comercial que es 100% propiedad de la asociación. Entonces ese es, digamos, un modelo que hemos piloteado en América Latina en Acumen y que consideramos que es bien interesante y bien innovador para invertir, digamos, de la mano con comunidades. Y en, digamos, las inversiones que hemos hecho en compañías, digamos, más tradicionales me refiero a aquellas que son impulsadas por un emprendedor o por un promotor. Tenemos, digamos, los ejemplos pues más clásicos de salida. Puede ser una salida a los accionistas actuales de la compañía, en el caso de que es un grupo de promotores. Entonces tenemos, digamos, en nuestros documentos de inversión la posibilidad, digamos, de salidas concertadas con los inversionistas actuales. Puede ser también eventualmente una salida a un tercero, buscando la posibilidad de alguien que compre la participación accionaria de Acumen. Entonces esas, digamos, son las
posibilidades que analizamos en nuestras inversiones como posibles salidas. No descartamos, digamos, absolutamente ninguna en la medida en que podamos salir, solamente tenemos esas, digamos, como prioritarias porque somos las que vemos que pueden ser las menos disruptivas para las compañías en las cuales invertimos y las cuales pueden tener mayor ventaja, ya sea para las asociaciones de productores con las cuales invertimos o para los promotores que confían, digamos, en nosotros al abrir sus compañías para que nosotros invirtamos. Súper, y me parece muy interesante porque es una problemática muy presente en el sector y justamente pues este tipo de salidas se está volviendo algo muy innovador, ya que en el sector tradicional pues las salidas más típicas son fusiones, adquisiciones o por ejemplo una recompra por un fondo más grande, pero en este sector siempre se está viendo más efectivamente pues la recompra como una opción viable también para estar alineados pues con la visión del negocio que se quede independiente y que pueda seguir el impacto como lo quiere hacer, ¿no? Entonces me parece muy interesante y me hace mucho sentido. De acuerdo, y complementando un poco lo que acabas de decir, ese pues desde luego es un criterio que está muy, digamos, de primer nivel en cualquier decisión de salida de Acumen, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, es justamente eso, ¿no? Lo que se llaman salidas responsables, responsible exits, ¿no? Estar verdaderamente seguros de que en el momento en que nosotros salimos de una inversión, quien sea que nos suceda, a quien sea que le vendamos la participación accionaria, sea, digamos, un socio subsiguiente en la empresa que esté muy alineada con los valores y con la misión de Acumen y sobre todo que esté muy alineado con los valores y con la misión de la compañía en sí misma para permitir que la misión social, la misión de impacto social y ambiental se mantenga, digamos, en todas las inversiones. Entonces eso es una aclaración a lo mismo que acabas de decir, Ale. Genial. Y para conocer un poquito más sobre Acumen, ¿nos podías comentar un poco cuáles son los criterios de inversión de Acumen y algunos consejos para los emprendedores que quisieran aplicar a un fondo como Acumen? ¿Cómo saber si uno encaja con el modelo de Acumen? Ok, perfecto. Nosotros creemos que nuestro grupo de emprendedores es verdaderamente extraordinario y están haciendo cosas muy importantes. En ese orden de ideas, entonces, buscamos los siguientes criterios para evaluar nuestras inversiones. Tradicionalmente miramos como un criterio muy, muy importante la parte de impacto social, que efectivamente estas compañías tengan dentro de su ADN incorporado la parte de impacto y la parte de innovación, es decir, que el enfoque de impacto y el enfoque del modelo de negocio sea verdaderamente innovador, que estén en alguno de los sectores en los cuales invertimos y ahorita especifico un poco sobre ellos, pero que estén, digamos, teniendo un modelo de negocio innovador desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de impacto. Miramos desde luego la parte de sostenibilidad financiera y de escalabilidad desde el punto de vista que en la medida en que estos negocios crecen, en la medida en que estos negocios aumentan sus ventas, generalmente están aumentando su impacto. Cuando el impacto social y la parte, digamos, de innovación está metida de nuevo dentro del ADN de las compañías, la parte de escalabilidad financiera y de sostenibilidad financiera es un conducto para incrementar el impacto social y eso lo vemos, digamos, como un criterio súper importante. Buscamos desde luego y miramos muy cuidadosamente el equipo de emprendedores, es decir, miramos con mucho cuidado, digamos, las habilidades tanto técnicas como blandas de este equipo de emprendedores para asegurarnos que tienen, digamos, las destrezas que se requieren para sacar estos negocios adelante, pero que también tienen, digamos, la sensibilidad social para mantenerse firmes y mantenerse, digamos, honestos con la misión social que se han propuesto emprender en sus compañías. Y en América Latina, en particular, miramos 3 sectores prioritarios: agronegocios, educación y acceso a energía.
y les explico, digamos, rápidamente un poco la tesis en cada uno de esos tres sectores. En agronegocios miramos tradicionalmente emprendimientos que le estén ayudando a incrementar la productividad y le faciliten el acceso al mercado a pequeños productores que, como sabemos, son quienes producen cerca del 50% de la comida en América Latina. En el sector de energía miramos emprendimientos que provean soluciones de distribución de energía limpia en zonas rurales no interconectadas, que es un mercado que, como sabemos, también es bastante desatendido. Y en educación miramos emprendimientos que le mejoren la calidad de vida de la educación y que provean capacitación para el primer empleo a los jóvenes a través de nuevas tecnologías. Miramos bastantes modelos de lo que se llama EdTech, Educational Technology, en los distintos países. Y además de estos tres sectores, hay, digamos, un sector transversal adyacente, que es el de inclusión financiera, que podemos, digamos, considerar, no digamos tradicionalmente como invertir en una fintech o necesariamente en una institución de microfinanzas, sino inclusión financiera entendida, digamos, como acceso a financiación que esté conexa a los tres sectores que acabo de mencionar: agronegocios, energía o educación. Genial. Y para conectar un poquito con la actualidad, que pues al momento en el cual estamos grabando el podcast justamente estamos en periodo post-COVID, donde justamente antes de conectarnos estábamos diciendo que poco a poco estamos regresando a la oficina y un poco se está reactivando la economía, pero no hay realmente un regreso a la realidad como la conocíamos antes del COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido para ustedes en Acumen los retos del mundo post-COVID para invertir? ¿Cómo el COVID ha cambiado la manera de invertir para un fondo como Acumen? Y pues, o sea, ¿qué cambios han hecho para, pues, digamos, enfrentar estos nuevos retos de la nueva normalidad? Gracias. Pues una cosa verdaderamente importante que sucedió, digamos, en el 2020 al interior de Acumen es que en medio de la crisis, en los meses de junio y julio del 2020, la casa matriz de Acumen en Nueva York hizo un llamado especial a algunos de los donantes de Acumen con el fin de levantar capital de emergencia para poderle inyectar a las empresas de nuestro portafolio que estuvieran experimentando problemas por concepto del COVID. Es decir, compañías sanas que tenían un modelo de negocio que es escalable, que les estaba yendo bien, pero que estaban experimentando problemas puntuales por motivos de la pandemia. Y ese esfuerzo dio como resultado lo que se denominó el Acumen Emergency Facility, que fue, digamos, un fondo con destinación específica por aproximadamente $6 millones y con destinación mundial. Es decir, todas las regiones de Acumen pudieron beneficiarse de ese fondo. En América Latina en particular, le inyectamos capital de emergencia a un número importante de nuestras compañías, ya que la gran mayoría, por su etapa y su foco de negocios, comenzaron a experimentar problemas específicos de nuevo a los temas de la pandemia. Colombia, por ejemplo, tuvo una etapa de cierres muy importantes por motivo de la pandemia, de cuarentenas, de cierres de aeropuertos, etc. Entonces, muchas de nuestras compañías tuvieron que abruptamente interrumpir sus operaciones en distintas partes de Latinoamérica. Entonces, a muchas de ellas tuvimos la posibilidad de inyectarle capital de emergencia. El total de esos fondos que inyectamos en empresas de portafolio fue de más de $800,000 y eso fue pues absolutamente primordial para que estas compañías pudieran no solo mantenerse firmes en el contexto de la crisis, de la emergencia de la pandemia, sino que pudieran también sostener su modelo de negocio, sostener su modelo de impacto social y salvar muchos trabajos de, digamos, los colaboradores dentro de las empresas mismas. Y en el ambiente post-COVID, pues estamos viendo que la reactivación ha sido un poco más lenta de lo que estábamos esperando, y la parte, digamos, de nuestra
de nuestro envolvimiento, a través de nuestro rol de gobernabilidad, guiando la estrategia de estas compañías, a través de nuestras actividades de postinversión, ha sido pues absolutamente crucial para que estas empresas tengan la oportunidad, digamos, de ya sea cambiar ligeramente, tener pequeños pivots a su modelo de negocio que les permita, digamos, adaptarse de manera más eficiente a este nuevo modelo. Muchas de estas compañías han comenzado a mirar, digamos, plataformas tecnológicas para distribuir sus productos, etc. Entonces hemos estado, digamos, acompañando esos procesos muy cerca a través de nuestro rol de gobernabilidad y a través, de nuevo, de nuestras actividades de postinversión. Genial. Y para terminar, ¿nos puedes comentar pues, un caso de éxito, alguna inversión que te emocionó y algún proceso que haya funcionado bien y por qué fue un éxito, ¿no? Tal vez esto puede servir como un poco como claves para algún emprendedor, ¿no? Y de cómo llegar a hacer una transacción exitosa. Sí, gracias. Entonces, tal vez un caso que se me viene a la mente es el caso de una empresa en Colombia que se llama Cacao de Colombia, que hoy en día produce unos chocolates bajo la marca Cacao Hunters, que se distribuyen y se comercializan tanto en Colombia como en algunos mercados internacionales. Esta es una empresa pues, de la cual, o una de las empresas de nuestro portafolio, pero es una de las cuales nos sentimos muy orgullosos porque tiene un modelo de negocio rentable, sustentable, escalable y que ha tenido un impacto social muy, muy interesante. Entonces, me permito explicar un poco de qué se trata. El cacao es originario de América y es originario, digamos, de esta área del mundo, de la región fronteriza entre Colombia, Ecuador, Perú, algunas islas del Caribe, y la gran mayoría de los cacaos excelsos más importantes del mundo se producen en esta zona. No obstante, la industria del cacao en Colombia era monopsónica, es decir, a lo largo del tiempo estaba dominada por unos pocos compradores que pagaban precios de mercado o por debajo de mercado a los cacaoteros y no permitían, digamos, que estos pudieran no solo vivir de la actividad del cacao, sino que pudieran, digamos, tener unos niveles de vida adecuados. Los fundadores de Cacao de Colombia, que son unos empresarios extraordinarios y admirables, comenzaron a hablar con distintas comunidades de afrocolombianos en el Pacífico colombiano, comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, comunidades de pequeños productores en el departamento de Arauca, cerca a la frontera con Venezuela, y comenzaron a extraer cacaos de altísima calidad, pagándole precios por encima de mercado a esas asociaciones y a esos pequeños productores, permitiendo que ellos pudieran no solo vivir de la actividad del cacao, sino en muchos casos sustituir actividades ilícitas como por ejemplo el cultivo de la coca, la minería ilegal y la tala ilegal de árboles. Y hay un tema sobre todo muy importante y es Cacao de Colombia pues se enfocó en este tema de pagar precios, digamos, por encima de mercado, pero sobre todo tratando de garantizarles volúmenes estables a estos productores para que de nuevo pudieran vivir de esta actividad del cacao. Entonces, esta compañía con esos granos de cacao excelso tiene básicamente dos actividades primordiales. Una es la elaboración de estas barras de chocolate y de ingredientes de chocolate en una planta de procesamiento con todos los estándares internacionales que está localizada en una ciudad lindísima, entre otras en el sur de Colombia, que se llama Popayán. La planta de producción queda allá y allá se producen, digamos, las barras de chocolate y los ingredientes de chocolate que se comercializan tanto en el mercado local colombiano como en algunos mercados internacionales, principalmente en Japón. Y el segundo modelo de negocio, la segunda actividad es exportar esos granos excelsos de cacao a distintos chocolateros a nivel mundial. Tienen clientes en Estados Unidos, clientes en Europa, clientes de nuevo en Japón. Entonces este es un ejemplo, digamos, para concluir, de una empresa que le está yendo muy bien financieramente, tiene un equipo de emprendedores fenomenal,
tiene actividades en unos de los sitios, digamos, más vulnerables, más deprimidos de la economía colombiana. Está integrando estos pequeños productores de cacao a las cadenas de valor, entonces tiene un impacto social muy fuerte y simultáneamente pues tiene un modelo financieramente sustentable, escalable y muy exitoso. Entonces lo dejo ahí para cualquier otra pregunta, Anne. Genial, pues si tienes como algunas recomendaciones finales para algún emprendedor pues que quiera aplicar a Acumen para prepararse, algunos trucos que quisieras compartir antes de cerrar. Trucos. Tal vez lo que yo quisiera verdaderamente es como hacer hincapié en el tema que nosotros verdaderamente no consideramos que hay emprendedores que estén en etapa muy temprana para ser eventualmente considerados. Desde luego nosotros tenemos unos criterios, digamos, de inversión y queremos que las compañías en las cuales invirtamos ya tengan, digamos, algún estilo de track record con respecto a ventas y con respecto, digamos, a su modelo de negocio. No obstante, nosotros buscamos empresarios en etapas muy tempranas, incluso antes de que sus compañías sean invertibles, y comenzamos una relación con ellos porque nosotros vemos que estos son procesos de acompañamiento que son largos y que requieren mucho tiempo. Entonces, muchos de los empresarios en los cuales hemos invertido actualmente son personas que han estado cerca al ecosistema de Acumen por tiempos largos, han desarrollado relaciones con el equipo de Acumen a lo largo del tiempo, hasta que sus modelos, digamos, de negocio, hasta que sus empresas se han sofisticado de tal manera que podemos tener, digamos, una inversión. Entonces, no hay un momento adecuado para tocar las puertas de Acumen. Siempre estamos dispuestos a hablar con empresarios, siempre estamos dispuestos a dar feedback informal acerca de los distintos modelos de negocios. Nos gusta, digamos, tener actividades y mirar las empresas, sobre todo que se están constituyendo en la Colombia rural. Tenemos un foco muy importante con asociaciones de productores en distintas cadenas de valor, plátano, arroz, cacao. Entonces, a eso le damos, digamos, mucho énfasis y mucha preponderancia. Entonces, tal vez esas son las consideraciones finales que quisiera hacer. Genial, perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y pues muchas gracias. No, a ti por la oportunidad, a los colegas de Calle Impacto y del Efecto Colibrí, muchísimas gracias por la oportunidad y quedo pues desde luego a sus órdenes para lo que se requiera, si hay preguntas adicionales con respecto a lo que dije el día de hoy y si no, pues encantado de haber estado con ustedes el día de hoy. Y a ti, Anne, por las preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Y si alguien te quiere contactar, te pueden contactar, por ejemplo, por LinkedIn, por la página. ¿Cuál es el medio que prefieres? Todas las anteriores. LinkedIn. En LinkedIn no soy tan activo como debiera, pero pues entro ocasionalmente a revisar mi correo electrónico de ahí, pero tal vez la forma más adecuada para contactarme es a través de mi email corporativo de Acumen, que es jangulo@acumen.org. jangulo@acumen.org. Perfecto, buenísimo. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ok, a ti, entonces feliz día, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Podrán encontrar todas las referencias del episodio en la página de Efecto Colibrí, espacio Inversión con Sentido. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario y compártelo con tu red. Esto nos ayuda muchísimo a tener más visibilidad. Y si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a anne@scayaimpacto. ANNE@scayaimpacto. Hasta la próxima.